Dios es muy bueno, amados. Dios es bueno y hoy Dios nos va a hablar. Tengo un mensaje de parte del Espíritu Santo para ti. Y quiero que estés atento. Quiero que estés atento porque hoy voy a platicar historias. El mensaje está basado en historias. ¿Sí? Yo le puse a este mensaje milagros escondidos. ¿Cuántos milagros hay escondidos de parte de Dios? Si nos ponemos completamente bíblicos, hay muchas formas de que pueda venir un milagro a una persona. Hay milagros que vienen por la fe de las personas. Pero a veces no funciona, ¿verdad? Y entonces tendríamos que ir a un punto 2. Si no viene el milagro porque yo lo estoy pidiendo, porque yo lo estoy orando, entonces también la Biblia nos enseña que las condiciones tienen que ser que no dudas en tu corazón y que has perdonado a todo mundo. Ese es un punto 2 para obtener milagros. Ahora, ¿qué pasa cuando hago eso y no sucede el milagro? Hay milagros que son por misericordia, simplemente Dios los da. Dios los da y ya. Pero ¿qué pasa si llegamos a estas 3 formas? Que ojo, estas 3 formas, si se dan cuenta, no nos comprometen mucho con Dios. Puede ser orar, nada más. Puede ser que Dios simplemente me lo dio, pero no me comprometen. Pero ¿qué hay de los milagros que parecen estar enterrados, parecen estar escondidos? ¿Qué hay de esos milagros? Porque hay milagros, tal vez has estado orando por semanas, por meses o por años por algo y no ha sucedido. Y no ha sucedido y decimos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A mí como pastor me toca muchas veces escuchar la historia. Pastor, es que yo busco a Dios, es que yo oro, es que voy a la iglesia, es que hago lo que el Señor me está pidiendo. Y sabes, como pastor es frustrante porque uno dice, ¿por qué Dios? ¿Por qué no pasa? Pero sabes, entre nosotros podemos fingir que estamos haciendo lo que Dios nos pide. Y resulta que nuestra vida diaria no es cierto. No es cierto, somos pura finta, ¿verdad? Apariencia. Y eso puede estar estorbando a esos milagros escondidos, a esos milagros que son poderosos. Cuando estamos con Dios, amados, hay algo, esto lo enseñé hace unas semanas con el grupo de hombres, ¿sí? Que cuando nosotros estudiamos la Biblia, hay 2 cosas que tenemos que aprender a hacer. 2 cosas importantes. Tenemos que buscar un patrón y un principio. Un patrón que observar y un principio que practicar. Patrón que observar, principio que practicar. Cuando tú ves las historias de la Biblia y tú las estás leyendo, a lo mejor de corrido no te das cuenta de cómo está haciendo Dios las cosas. Cuando Dios hace las cosas, hay modelos que Él va siguiendo que nos ayudan a entender su comportamiento. ¿Cómo lo hace Dios? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué pidió? Pero también tenemos que ser específicos en buscar un principio que practicar. Y normalmente detrás de cada principio hay un patrón en el mover de Dios. Dios tiene algunos patrones en la Biblia. Y hoy quiero contarte algunas historias que nos van a enseñar algunos patrones de parte de Dios, pero que nos van a enseñar un solo principio. Pero vemos en varias historias, así es como debes de estudiar la Biblia. Vas a encontrar, no porque una vez lo hizo Dios así, quiere decir que siempre lo va a hacer así, pero cuando encuentras ese patrón en varias ocasiones y el principio está ahí, entonces hay que seguir ese principio. ¿Sabes? La palabra de Dios nos habla en Juan capítulo 9, versículo 6, de un milagro extraño. Un milagro muy extraño. Es la única vez que Jesús hizo un milagro así. Jesús está delante de un hombre ciego.
Y entonces Jesús está con él y Jesús hace algo muy raro. Jesús hace lodo con su saliva. Dice, luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Qué extraño. Ahora, ¿qué es más extraño? Porque hubo gente, por ejemplo, la mujer con flujo de sangre que vino detrás de Jesús, tocó el borde del manto del maestro y fue sanada. ¿Sí? En cambio a este, ¿qué es más extraño? ¿Que hizo lodo o que le dijo, ve a aquel estanque y regresas? ¿Qué es más extraño? ¿Qué no podía Jesús simplemente haber dicho, hombre ciego, está sano en mi nombre, vámonos? ¿Crees que lo podía hacer? Sí, sí, pero los milagros no siempre son iguales. Le pone lodo, ¿sí? Ve al estanque y regresas. Y cuando regresó viendo. Regresó viendo. Esta es la prueba de que no es un milagro que obró simplemente por una fe instantánea. No. Este milagro no fue un asunto instantáneo, no fue un asunto en donde Jesús dio una palabra, no fue donde el ciego lo tocó, no fue como cuando Pedro en Hechos 3 ora por aquel hombre y le dice, no tengo plata, no tengo oro, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo levántate. Pareciera, si comparamos este pasaje del ciego con Pedro, como que Pedro estaba más ungido, ¿no? Pedro lo hizo en un instante y el Señor le dice, ve al estanque, regresa. Pero ¿qué es lo que hizo ese ciego? Obedeció instrucciones. ¿Se dan cuenta? Eso es buscar un milagro. Un ciego buscando un milagro. Un ciego al cual Jesús le dice, ve. ¿Te imaginas? Ciego, tal vez lo llevaban, pero iba batallando para ver y todavía con una masa de lodo hecho con saliva en los ojos, y va caminando, llegó al estanque, se lavó y regresó viendo. Fue a buscar un milagro. Fue enviado, Siloé significa enviado, fue enviado por un milagro. Fue enviado. Ahora tenemos otra historia más. Esta historia está en Génesis 26 y habla sobre Isaac. Porque el milagro que acabamos de ver es un milagro de sanidad. ¿Sí? Milagro de sanidad, ve y búscalo. Ahora, un milagro financiero. Yo sé que muchos allá en sus casas ya hasta sacaron el cuaderno. A ver, milagro financiero. ¿Ah? Pero dice, comienza este capítulo con el versículo 1 que dice, un hambre terrible azotó la tierra. Una crisis terrible azotó la tierra. Ahora, en el tiempo de Abraham, su padre, porque voy a hablar de Isaac, en el tiempo de Abraham también hubo hambre en la tierra. Y entonces sabían de crisis. Pero dice el versículo 2 que el Señor se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Haz lo que yo te digo. Fíjate, el mismo patrón con un milagro diferente, un milagro financiero. Haz lo que yo te digo. Hay gente que quiere prosperar sin hacer lo que Dios nos diga. Déjame decirte algo. Los milagros financieros son producto de obediencia. Y por eso Dios aquí le dice, haz lo que yo te digo. Y le dice el verso 3, vive aquí, instrucción número 1, como extranjero en esta tierra, y yo estaré contigo, la consecuencia, y te bendeciré, una segunda consecuencia. ¿Sí? Si nosotros hacemos lo que Dios nos pide, entonces Él estará con nosotros. Y como consecuencia de que Él está con nosotros, como consecuencia de esto, Él nos bendecirá.
Qué padre, de aquí podíamos haber hecho toda la predicación. Ahí se la regalo a los predicadores, ¿verdad? Pero entonces Isaac se quedó en ese lugar, se quedó ahí, se quedó ahí. ¿Sí? Y entonces Dios dice algo muy hermoso. Dice versículo 4, haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas de los cielos y les daré todas estas tierras y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Yo haré esto porque Abraham me escuchó y obedeció. Le está diciendo, mira Isaac, tu papá conocía este patrón de vida. Tu papá conocía este patrón de vida. Tu papá obedeció, escuchó y obedeció, perdón. Escuchó y obedeció. Dice todos mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. Y entonces dice el verso 6, entonces Isaac se quedó. Eso es lo que le habían pedido. Quédate aquí. Quédate aquí. Y él se quedó. Esto quiere decir que entonces como se quedó, entonces Dios iba a estar con él y entonces Dios lo iba a bendecir. Vamos hasta el versículo 12. Dice que cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano del que había plantado porque el Señor lo bendijo. ¿Sí? No fue nada más así porque, ay, sembré y salió. No. Hubo un patrón. Haz lo que Dios dice. Hablaba yo ahorita en diezmos y ofrendas, como muchos se les va el miedo, se les va la honra. No funciona así. No funciona así. Los próximos meses dicen los gobiernos que serán muy difíciles. Según dijo el Banco de México, que México para volver a tener el crecimiento del año pasado, o sea, 0, van a pasar 6 años. Entonces necesitamos, Dios, agárrame de la mano, ¿verdad? No estoy diciendo nada en contra de nadie ni de ningún gobierno, es una crisis mundial. Es una crisis mundial. Pero Dios le dijo, quédate aquí, él se quedó ahí, Dios estuvo con él, consecuencia, Dios lo bendijo al 100%. 100%. Qué grueso está esto. Entonces, el patrón sigue siendo obedecer lo que Dios dice, ¿verdad? Tengo una historia más. Les dije que hoy iba a platicar historias. Esta está en Primera de Reyes 17, ¿sí? 17:8 habla sobre Elías. Dice, luego el Señor dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Sarepta que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de ahí que te alimente. Mira, Elías, este patrón que estoy enseñando el día de hoy, Elías lo dominaba perfectamente. A Elías le dijeron, Elías, ora para que no llueva, y oró para que no llueva. Dios le dijo, vete al arroyo de Querit, se fue al arroyo de Querit. Ahora, cuando le dijo, vete al arroyo de Querit, fue en tiempo de sequía, Elías va al arroyo y los cuervos le traían comida. Recuerda, ¿cuál es el patrón? Dios da una instrucción, uno obedece, consecuencia, Dios está conmigo, y consecuencia de que Dios está conmigo es que Dios me bendice. Esto lo voy a estar repitiendo, porque eso es lo que tenemos que aprender hoy, el patrón. Y entonces Elías, claro, fue a Sarepta, como Dios se lo dijo, él vivía ese principio, o ese patrón, perdón, él lo vivía muy bien. Y llegó hasta ese pueblo, y en el versículo 11 dice que mientras, ya está hablando de una mujer, dice, mientras ella iba a buscarle el agua, lo llamó y le dijo, te doy el contexto completo. Elías llegó y conoció a una mujer, le pidió agua, nadie niega un vaso con agua, se lo trajeron, y entonces Elías, cuando el vaso solo era un pretexto para agarrar confianza, ¿sí? Elías solo estaba ya platicando con ella, y entonces ya estando en confianza, la llamó y le dijo, tráeme un bocado de pan. ¿Sí? Muchos dirían, gorroncito. ¿Ah? O sea, primero te pido agua y luego tráeme una torta, Juan. ¿Ah? Es que abusado. Tráeme un bocado de pan. Estamos hablando de otra crisis económica.
Y entonces ella le respondió: te juro por el Señor, su Dios, que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poco de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Esto es crisis. Esto es mucha crisis, pero Dios sabía que esta viuda necesitaba prosperar. No era voluntad de Dios que esa viuda muriera. No era la voluntad de Dios. Y entonces Dios envió al profeta para bendecirla, pero cuando Dios envía algo, parece como si Dios jugara en el equipo contrario. Porque lo que uno necesita es que nos den. Y Dios viene y envía al profeta y dice: dale al profeta, dale. Recuerda, esto no es natural, esto es sobrenatural. Y Elías va, imagínate, ¿quién tiene el corazón de pedirle a una mujer que te está diciendo que tiene una última comida y de ahí se van a morir ella y su hijo? ¿Quién tiene el corazón de decirle: dame de comer primero? Te voy a decir quién. Alguien que conoce a Dios. Y un desalmado. Y entonces Elías conocía a Dios, no era un desalmado. Y Elías le dijo: dame un bocado. Me gusta cómo Elías, cómo le dice: no tengas miedo, no tengas miedo. Hoy te digo a ti, familia Koinonía, amigos, no tengas miedo. Hubieran visto la reacción aquí ahorita que di los datos del Banco de México. Todos: ¡ah, caray! No tengan miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. ¿Sí? Claro, la cosa está difícil para los de ciudadanía terrenal. ¿Ya tienen su pasaporte celestial? Yo ya. Son rojos, por si no saben. Son rojos, sí. ¿Sí? No, amarillo no es muy terrenal, muy terrenal. Son rojos, la sangre de Cristo era roja. Ya saben, los pasaportes mexicanos son verdes, ¿no? O sea, lo siento, pero son rojos. O sea, el amarillo en el cielo no existe. Saludos a mis amigos americanistas, pero ese color no existe en el cielo. El rojo sí. Rojo es celestial. Pero dice: no tengas miedo. No tengas miedo. Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Fíjate, ella dijo que iba a hacer una comida y se iban a morir. Y le dice: haz exactamente lo que acabas de decir, pero hay peros que son celestiales. Pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Qué conchudo. Si nada más había una comida, y Elías le está diciendo: vas a sacar 3 comidas de eso. 3 comidas de eso. Pero la primera es mía. La primera es mía. Y luego haces la tuya y luego haces la de tu hijo. Y dice: pues el Señor Dios de Israel dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Ahí está, ahí encuentra lógica. Elías está diciendo: tu plan solo le vamos a poner un pero. Me das primero de comer a mí y entonces va a haber comida para ustedes. Va a haber comida para ustedes. Entonces sí había potencial que de una comida salieran 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 50, 100. ¿Por qué? ¿Por qué podía pasar eso? Por este patrón de Dios. Este patrón de Dios. Primero hay que escuchar a Dios, luego hay que obedecerlo. Y ya sabes, si tú obedeces, Dios está contigo, y si Dios está contigo, Dios te bendice. Por eso me encanta que yo todo el mundo le digo: Dios contigo, Dios contigo, Dios contigo. Eso es más poderoso que si te digo: en el nombre de Jesús prospera. No. Dios contigo. Si Él está contigo, según lo que tú necesites, vas a ser bendecido. Es así.
Un día alguien me dijo, ay pastor, es que a otros les dices unas frases en WhatsApp y los bendices y a mí nada más me pusiste Dios contigo. Y le dije, ¿de qué lado quieres el coscorrón? ¿De qué lado quieres? ¿Verdad? Y dice el versículo 15, así que ella hizo lo que Elías le dijo. Ahí está la clave. Ella hizo lo que Elías le dijo y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. El patrón ahí está, pero nos cuesta trabajo. La vida cristiana, amados, no es solo venir a la iglesia. Cuando venimos a la iglesia, y saben, hablaba yo el día viernes sobre la fe genuina, porque la fe fingida solo es venir y aparentar, cuando realmente la fe de verdad no viene a aparentar. La fe de verdad se viene a capacitar para vivir. Viene a recibir instrucciones de parte de Dios para practicar, para que Dios esté conmigo, para que Dios me bendiga. Es así. Y entonces el tabulador no es la iglesia, sino que el tabulador es mi vida. Si mi vida es obediente, encontraré los milagros de Dios. Si mi vida es de desobediencia, no va a haber milagros. Una historia más, tengo todavía algunos minutos. Esta historia está en Segunda de Reyes 5. ¿Sí? Es la historia de un hombre orgulloso, poderoso y buen guerrero. Sí, este hombre no era israelita, no era judío, pero sabes, era un hombre al cual un rey podía admirar. Fíjate, dice que el rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército. Solo imagínate un rey que admira a una persona. Es que esa persona era destacada en lo que hacía. Este era un guerrero tremendo, tremendo. Dice el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Fíjate, este hombre, hasta Dios le daba victorias y ni siquiera era parte de su pueblo. Pero este hombre tenía un asunto. Dice que a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. O sea, tener todo, pero sabes, a veces creemos que tenemos todo y hay algo que nos falta y eso nos lastima, nos duele, pero no tanto como para dejar a un lado nuestro orgullo. Ojo, a veces nuestro orgullo está tan firme. ¿Saben lo que significa la humildad bíblica? La humildad bíblica no es andar en guaraches pidiéndole a todo mundo prestado o un donativo o una limosna. La humildad bíblica es sinónimo de obediencia a Dios. Esa es la humildad bíblica. Este hombre era arrogante. Este hombre ganaba todo, tenía el favor del rey, pero era un leproso. Era un leproso. Y entonces dice en el versículo 3 que una muchacha, dice, cierto día la muchacha le dijo a su señora, ojalá que mi amo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Él lo sanaría de su lepra. Esta muchacha era una criada que acababan de contratar, pero esta muchacha era parte del pueblo de Dios. En Samaria había un pueblo, conocen la historia, que eran pueblo de Dios, pero se habían mezclado con todo el mundo. Pero ahí, en ese lugar, había un profeta de Dios, profeta tremendo de Dios, tremendo, el heredero de la doble porción del espíritu de Elías. Y la muchacha dijo, pues ¿por qué no va? Ahora, para un reino tan poderoso que le dijeran vete a Samaria, ya desde ahí la cosa estaba
¿verdad? Es como aquellos millonarios que se atienden en clínicas súper, ¿verdad? Y de repente les dijera, no, pues vete a atender al ISSSTE, al ISSSTE, aquí no tengo gente del ISSSTE. Sí, se van a enojar los del seguro. Vete a atender allá, y entonces ellos orgullosos dirían, ¿cómo? O vete a atender ya saben, a donde se atiende este pastor, al centro médico de la Fundación Best. ¿Sí? Y entonces hay gente que diría, ¿por qué? ¿Cómo me mandan ahí? Pero dice que Naamán le contó al rey lo que había dicho esta joven israelita. Ve a visitar al profeta, le dijo el rey. Ve. Es más, el rey, buena onda, imagínense cuánto lo estimaba, que el rey hizo cartas al rey de Samaria, ¿sí? Al rey del norte de Judá. Ve, te voy a dar carta de presentación para que la lleves al rey de Israel. Y entonces Naamán emprendió ese viaje. Imagínate, va con cartas. Ha de haber dicho, este profeta me va a recibir, pero con alfombra roja. A veces así queremos, no, a mí que el pastor el 6 de septiembre me ponga alfombra roja desde que entre, y que la alfombra roja sea sanitizada, ¿verdad? Y entonces aquí está este hombre, va con las cartas, van con el rey de Israel, y entonces, pues el rey, dice el versículo 7, cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado, rasgó sus vestiduras y dijo, este hombre me manda a un leproso para que lo sane. ¿Qué diría la carta? Los reyes exigen. Le debe haber dicho, a ver si por favor me sanan a mi general. Ay, dice, ¿acaso soy Dios para dar vida y quitarla? O sea, el rey de Israel no se daba cuenta que había un profeta que podía sanar a ese hombre, sino que el rey de Israel también era orgulloso. Mejor una muchacha. La muchacha de la servidumbre de Naamán dijo, ¿por qué no va, Señor? ¿Por qué no va con el profeta? La humildad, y no me estoy refiriendo a su rango, sino al orgullo que tienen los reyes. El orgullo. Y entonces dice que este rey está viendo un problema y dice, sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje. Ahora, ¿cómo supo Eliseo? No sé, pero ese Eliseo estaba muy grueso, y dicen que en las guerras lo que los reyes planeaban en secreto, Eliseo lo sabía. Gracias a Dios no tengo ese don, porque si no viviría frustrado, ¿verdad? ¿Te imaginas? Horrible sería eso. Pero Eliseo estaba fuerte espiritualmente, no como yo. Y entonces Eliseo le manda un mensaje al rey, claro. Dijo, envíame a Naamán. Así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Mándamelo. Ahora sí vas a ver quién es la verdadera autoridad acá. Mándamelo. Uno diría, oye, Eliseo sí le va a poner la alfombra. Eliseo lo va a tratar bien suave. Y entonces dice que Naamán fue con sus caballos, carros de guerra, y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Checa el orgullo. No bajó a tocar. No gritó desde lejos, ¿hay alguien en casa? No. Él llegó y se esperó en el carro. Dice, pues me envía mi rey. El otro rey también ya dijo que viniera. Y entonces dice que él está enfrente. Y dice el verso 10, pero, los peros de Dios, pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero, ve y lávate 7 veces en el río Jordán, y entonces su piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. No salió el profeta. Le envió un mensajero, le envió un recado. Órale. ¿Te imaginas el coraje de este? Leproso pero orgulloso. Tal vez tienes necesidad y mantienes tu orgullo. ¿Y crees que te tienen que ir a visitar?
¿Crees que todo el mundo te tiene que rendir pleitesía? ¿Crees que Dios mismo tiene que hacer las cosas por ti? Qué fuerte, qué fuerte. Sin en cambio, el profeta no lo hizo así. Envió un mensajero. Dice, ve lo que dice el versículo 11, dice: Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. La gente orgullosa se enoja mucho y se ofende. Estaba enchilado. ¿Te imaginas un general, un guerrero enojado? Pobre del chofer. Pobre del chofer, tuvo que aguantar ese enojo, esa rabieta de parte de Naamán. Y entonces dice: yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. Yo creí. Una forma de quitarnos el orgullo es que dejes de suponer cosas. Deja de suponer, eso te hace llorar, eso trae quebranto. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. Fíjate, hasta experto en milagros salió. Digo, yo esperaba que él viniera, que él hiciera esto. Era un hombre acostumbrado a dar órdenes. Él está fuera del patrón. Di conmigo, está fuera del patrón. ¿Sabes qué nos hace a ti y a mí estar fuera del patrón de Dios? Sí, el orgullo. Ese es el único motivo por el cual comenzamos a no obedecer. El orgullo. Ese es el motivo por el que una persona comienza a desobedecer. Pero después esa desobediencia se puede hacer rebeldía. No es lo mismo desobediencia que rebeldía, aunque el fundamento es el mismo, el orgullo. Qué fuerte, qué fuerte. Comenzó el orgullo y la gente normalmente se enoja por las mismas razones de Naamán. Es que yo creí que ibas a hacer esto, yo creí que ibas a hacer aquello, y se enojan. Hoy tenemos que decirle al orgullo, es que estamos en Facebook, es así, ¿ah? Sí, tenemos que dejarlo fuera. Él tenía un plan. Él se enojó. Dice: ¿acaso los ríos de Damasco, el Albana y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿No son mejores? Lo que estaba diciendo es: en mi rancho hay ríos más bonitos, en mi rancho están más limpios. Estaba enojado. Dice: me manda a su mugroso río. ¿Por qué voy a ir a su mugroso río? Te soy honesto, el río Jordán no es una chulada, al menos lo que yo conocí. ¿Verdad? ¿Verdad que no está así como lo vieron los viajeros? ¿Verdad que no? Dices, no, es más, llegas y se ve así como medio verde, ¿no? Como medio verde. Dices, híjole, sí está mejor que nuestro río Lerma, pero sí hay ríos más bonitos. Chiapas tiene ríos más bonitos. ¿Sí? Y entiendo yo a Naamán, que ¿cómo? Ahí me voy a meter. ¿Cómo? Y entonces sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón. ¿Sí? Imagínate calmar a un general que no lo puedes tocar porque tiene lepra. Cálmese, señor, tranquilo, señor. No, todo enojado y lo están intentando calmar. Señor, le dijeron, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo más difícil, ¿usted no lo habría hecho? Buena pregunta. Y ahí se dio cuenta. Realmente no reaccionaba por lo que le pidieron, reaccionaba por su orgullo. Entonces él se dio cuenta. Dice entonces, dice, así que en verdad debería obedecerlo. Fíjate el consejo del siervo. Obedézcalo, Señor. Obedézcalo. Este es el patrón. Este es el patrón. La gente sin orgullo, los oficiales alrededor se dieron cuenta. Es tan sencillo, haga lo que le dijo.
Deje de pensar en la alfombra roja, deje de pensar que tenía que salir, mover la mano, deje de pensar eso. Yo tuve un tiempo así, en donde yo creía que sabía cómo las personas tienen que orar por ti. Y hace muchos años, en mis primeros congresos, ¿sí?, yo pasé a un llamado y entonces el orador me brincó. Sí, venía brincando, 1, 2, 3, 4, 5, no, pum, pum, pum. ¿Qué le pasa? Si soy el predicador que esperan las naciones. Me brincó. Me salí de la fila. Fui hasta el final de la fila. Pum, 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 pum. Hasta aquí llegó y se fue. Y yo decía, pero tiene que orar por todos. Soy apestado, ¿qué le pasa? ¿Tiene un problema conmigo? Era el orgullo. Mi orgullo. Mi orgullo. ¿Por qué? Porque yo había visto, los oradores anteriores oraban por todos. Y no oró por todos, le falté yo. Ni siquiera me preocupó, yo estoy seguro que hubo otros por los que tampoco oró. Pero a mí no me importaban los otros. Me importaba yo. Yo. ¿Sí? Ese era mi orgullo. Ese era mi orgullo. Acá lo hicieron entrar en razón. Lo hicieron entrar en razón. Y entonces le dicen, obedezca. Sencillamente lo que dice: ve, lávate y te curarás. Ve, lávate y te curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios lo había indicado, y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Nos cuesta trabajo entrar al patrón de Dios. Y déjenme decirle algo, amados, amadas: Dios no va a cambiar su patrón a causa de mi orgullo. No lo va a cambiar. Si hay orgullo en mí, me va a llevar al punto como Naamán, al punto donde reviento, donde me enojo. Y Dios es Dios quien, sentado en su trono, tan tranquilo, me vio haciendo rabieta hasta que aprendí. Hasta que aprendí. El patrón no va a cambiar. No va a cambiar. Pero es que soy el consentido de Dios. Y dice Dios, por eso, solo por eso, por ser mi hijo, por tú creer que eres el consentido, por eso tienes que quebrar tu orgullo. Qué tremendo. Siempre que alguien necesite un milagro, primero recibirá una instrucción. Si no fue instantáneo, como hay milagros, a veces ¡pum!, sana a la persona en un instante. Si no fue instantáneo, entonces conviértete en un buscador de milagros. Hay milagros escondidos. ¿Dónde los esconde Dios? ¿Dónde esconde sus milagros? Los esconde detrás de un principio de su palabra. Detrás, no antes. Cuando practicamos ese principio, cuando obedecemos eso que nos pide, del otro lado está el milagro. Del otro lado. No está antes, si no fue instantáneo, porque cuando los milagros son instantáneos, son obra de la gracia y de la misericordia de Dios. Pero cuando no sucedió en un instante, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo. Cuando las mujeres oran por su esposo, Señor, que se salve, Señor, alcánzalo, y no se convirtió. No se convirtió cuando le dieron testimonio por primera vez. Dice el apóstol Pablo que las mujeres deben ser obedientes a la palabra de Dios para que a través de su testimonio. Pero a las mujeres no les gusta eso. La mujer quiere echar bronca y ser el Espíritu Santo encarnado y decirle lo pecador que es. Así no se salva un hombre.
bíblicamente, sino por su testimonio. Por su testimonio. ¿Cómo se tienen finanzas santas? Por diezmos y ofrendas. ¿Cómo se busca un milagro de sanidad? Obedeciendo. Si no vino en un instante, entonces el plan 2, inmediato, es obedecer a Dios. Es obedecer a Dios. Dios es muy bueno. Dios es muy bueno. Los que necesitan un milagro, busquen una instrucción. Así se busca un milagro. Porque si el milagro está, vamos a pensar que esta es mi bendición, ya con el calor que está haciendo aquí, esta es mi bendición. Pero Dios la va a poner detrás de su palabra. ¿Y dónde voy a buscar? Tengo sed, quiero esa agua. La voy a buscar detrás de su instrucción. Y la única forma de llegar acá atrás es a través de la obediencia. A través de la obediencia. Solo así. Cuando llego detrás, entonces, porque el proceso es, vuelvo con mi botellita. A veces es mucho más claro así. Yo tengo que buscar un principio para practicar. ¿Sí? Cuando yo llego hasta aquí, hasta los principios de Dios, entonces Dios está conmigo. Y como consecuencia, Dios me bendice. Y lo disfruto. Creo que no puedo ser más claro con este asunto. A Isaac se le dio una instrucción para un milagro financiero en un tiempo de crisis. A Amán se le dijo que fuera al río Jordán y se sumergiera 7 veces si quería ver la sanidad de su cuerpo. A la viuda de Sarepta se le dijo que debía alimentar al profeta Elías antes que a su hijo y después recibir un milagro de provisión. Jesús, en lugar de sanar al ciego con una palabra, ¿recuerdan aquel hombre que le dijo: es que no soy digno de que vengas a mi casa, di la palabra? ¿Sí? Pero acá no lo hizo Jesús así, dijo: no, ve, la instrucción. Se le dio una instrucción, Jesús lo hizo de esta forma. Y entonces, fíjate qué es lo que estaba pasando con el ciego, y estoy concluyendo. El ciego, cuando le ponen el lodo, y entonces él comienza a ir al estanque de Siloé. ¿Qué está pasando en cada paso? Cada vez está más cerca de su milagro y cada vez su fe va creciendo. Va creciendo cuando llega al estanque, porque el agua del estanque de Siloé no era milagrosa. No era milagrosa, era para que se quitara el lodo, ¿verdad? Porque si no, toda la gente iría al estanque de Siloé. Su fe va creciendo. ¿En base a qué? A la instrucción. La fe va creciendo, va creciendo, va creciendo. Se lava la cara y comienza a ver. Y viene de regreso, porque la Biblia no nos dice si sanó exactamente ahí o cuando viene de regreso. Pero cuando él llegó a Jesús, ahora la fe intelectual de creer algo que Jesús le dijo se convirtió en una fe revelada al ver el rostro de Jesús. De eso se trata, que podamos ir y Jesús nos sea revelado. Ya sabes lo que tienes que hacer. Busca un patrón que seguir y un principio para practicar. Y entonces estarás buscando los milagros escondidos. Es tiempo de orar. Banda Coinonía, servidores, pónganse de pie, por favor. Vamos a orar, todos allá en casa. Yo creo que todos necesitamos milagros. No sé con quién te identificas. Yo sé que muchos quisiéramos decir: yo me identifico con el ciego, ¿verdad? Yo me identifico con la viuda. Bueno, ya está ahí el asunto más rudo.
Y a lo mejor los menos van a decir, yo me identifico con Naamán. Ok. Sí. Otros van a decir, yo con Isaac, yo con Isaac. Pero si tú escogiste al ciego y te identificas con él, si tú escogiste a Isaac y te identificas con él, hoy dile, Señor, saca de mí el espíritu de Naamán. Saca de mí ese orgullo que no me deja aceptar que la verdad es que me cuesta trabajo obedecerte. Me cuesta trabajo y a veces menosprecio las cosas que tú me das. Menosprecio la instrucción dada. Menosprecio lo que he aprendido contigo. Dios, en el nombre de Jesús, todos necesitamos milagros. Padre, pon tu mano en el corazón de cada uno de tus hijos, cada persona que está conectada en Facebook y los que están aquí. Pon tu mano, mi Señor, en el nombre de Jesús. Mi Dios, cuántos milagros en nuestras vidas no han sucedido en un instante y no sabíamos qué hacer. Hoy sabemos, Señor. Gracias por esta palabra, gracias por tu amor, gracias por bendecirnos, gracias mi Señor. En el nombre de Jesús, si lo hacemos así, estaremos seguros. Pero si lo hacemos a nuestra manera o sacando de contexto la Biblia, nos perderíamos. Te pido que tu Espíritu Santo nos lleve como fiel maestro, como fiel maestro. Bendícenos, Señor. Bendice cada hogar. Bendícenos en esta semana. Señor, en el nombre de Jesús, obra en la vida de cada persona que está escuchando esta oración. Que esta semana que viene sea una muy buena semana. Que todo salga bien. Guárdanos a todos. Guárdanos de contagios, Dios, de cualquier enfermedad. Guárdanos. Guárdanos, mi Señor. En el nombre de Jesús, ponemos en tus manos y oramos por nuestra próxima reunión de domingo, Dios. En el nombre de Jesús, oro por la obediencia de todas las personas que han escuchado las instrucciones, que las sigan, que sigamos protocolos. No es temor, sino que aprenderemos a obedecer. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén.